Mi nombre es Valesca Torres Rodríguez y nuestro tema es la evaluación de datos analíticos. Los integrantes están conformados por Inostroza Costa Pamela, Kinde Yagual Yadira y mi persona Torres Rodríguez Valesca. Somos del curso G4. A continuación tenemos los objetivos. Como primer objetivo es comprender la importancia de la evaluación de los datos analíticos, reconocer cómo los principios, métodos y técnicas que son fundamentales. Segundo objetivo, aplicar tratamientos matemáticos para la evaluación de datos. Esta va a explorar lo que son métodos que permitan determinar la precisión, reproducibilidad y calidad de los ensayos analíticos realizados en el campo alimentario. Como tercer objetivo y último, vamos a mejorar la fiabilidad de los resultados analíticos. Esto va a fomentar el uso de las técnicas y evaluaciones que garanticen que los experimentos sean consistentes y reproducibles. Como introducción tenemos el campo del análisis del alimento o cualquier tipo de análisis. Supone una considerable cantidad de tiempo invertido en comprender los principios, los métodos y el manejo de los instrumentos y en el perfeccionamiento de diversas técnicas. Como medida de la tendencia central, eh, para aumentar la exactitud y precisión, así como para evaluar estos parámetros, el análisis de una muestra se lleva a cabo o se repite habitualmente varias veces. Típicamente se realizan como mínimo 3 análisis, aunque con frecuencia el número puede ser mucho mayor, debido a que no estamos seguros del cual el valor sea más próximo o el valor verdadero. Determinamos la media, el promedio, empleando todos los valores obtenidos y comunicamos por resultados de la media. La media se nota por el símbolo X y se calcula de acuerdo con la ecuación siguiente. La ecuación siguiente, esta de aquí, el X, la media, el X1, X2, X3, son los valores determinados separadamente. El N es el número de determinaciones. Aquí tenemos un ejemplo que se midió una hamburguesa cruda 4 veces en busca del porcentaje del contenido de humedades. Los resultados dan un 64,57%, 64,45%, 65,10% y 64,78%, dividido para el número de terminaciones, que en este caso son 4. Esto nos da un total de 64,72%. Eh, este de aquí es un resultado que será comunicado como el 64,72% de humedades. Cuando comunicamos este valor, estamos señalando que esta es la mejor estimación experimental del valor. No estamos afirmando nada sobre cuán exacto o verdadero sea este valor. Otra determinación que se te puede utilizar es la mediana, que es el punto central o número de medio centro de un grupo de números, que básicamente es la mitad de los valores experimentales serán inferiores a la mediana y a la mitad serán superiores. Eh, a continuación, la fiabilidad de los análisis. Este de aquí, volviendo a nuestro ejemplo anterior, debemos recordar que un valor medio para las humedades. No obstante, no tuvimos ninguna indicación de de repetirles fueron ensayos o cuán cerca del valor verdadero estuvieron nuestros resultados. Este de aquí varía en las siguientes secciones, que más adelante se darán los cálculos y las respuestas. Tenemos exactitud y precisión. En la exactitud hace referencia de a cómo cerca del valor verdadero o correcto se encuentra una medida en particular. La precisión, este parámetro es una medida de cómo de reproducibles o de cómo sean próximas lleguen a las medidas duplicadas. 3. La amplitud es la diferencia entre las observaciones más grandes y más pequeñas. Esta medida no es demasiado útil y en consecuencia rara vez es utilizada en la evaluación de los datos. Tenemos la desviación típica. Mide la dispersión de los datos experimentales y de la buena indicación de cómo de próximos se encuentren los valores entre sí. Como vemos en la figura, tenemos el A, el B, el C y el D.
Esto de aquí nos indica, esto de aquí va a ser una comparación de exactitud y precisión. La A nos indica una buena exactitud y una buena precisión. La B, buena precisión y escasa exactitud. La C, una buena exactitud y escasa precisión. La D, escasa exactitud y escasa precisión. Si en este caso, ambas son escasas, es porque hay un error dentro de ellas. Si tenemos muestras, entonces aquí en la desviación típica se nota que la letra griega va a ser el sigma. Esta de aquí se calcula suponiendo que ya hemos evaluado todo el producto alimentario. Aquí tenemos una fórmula que tenemos el sigma es la desviación típica, X son los valores individuales de las muestras, eh, el promedio será el promedio verdadero LU y el N la población total de las muestras. Eh, en este caso, ahora el término como la desviación típica de la muestra y lo denotamos, esta de aquí, el cálculo será expresada en la ecuación siguiente, que esta va a sustituir el promedio verdadero U y N representando el número de las muestras, que lo tenemos aquí al lado. Este de aquí es el número de terminaciones duplicados, unas 30 o menos, lo cual es habitual en la mayoría en los ensayos. Sustituye por el término n-1. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla es de la determinación en la desviación típica de porcentaje de humedades en las hamburguesas crudas. Como podemos ver, tenemos la tabla y las fórmulas con sus resultados. Esto de aquí, de acuerdo a nuestra tabla, esto es un ejemplo de determinación de la desviación típica. Esta de aquí se informa que los resultados de la muestra promedian un 64,72% de humedades con una desviación típica de 0,293. Una vez que hemos sacado la media y la desviación típica, debemos determinar en cómo interpretar estos números. Eh, para sacar lo que es la desviación típica, la manera más fácil podemos sacar lo que es el coeficiente de variación, también conocido como desviación típica relativa. A continuación, aquí tenemos el coeficiente de variación, sus datos y su resultado. El coeficiente de variación, este de aquí indica que es solo un 0,453% en comparación con la media. Este número es pequeño, lo cual indica un alto nivel de precisión y reproducibilidad de los duplicados como regla en un coeficiente inferior al 5%. Otro método tenemos de interpretar que es la situación típica en su origen en la teoría estadística. Tenemos lo que es una curva de distribución normal para una población o conjunto de análisis. Esta población con una distribución normal es del 68%. Dichos valores estaría comprendido en el intervalo de más menos una desviación típica. Desde la media, el 95% estaría comprendido en más menos desviaciones típicas y el 99,7% estaría comprendido en más menos más o menos tres desviaciones típicas. En otras palabras, esto quiere decir que hay una probabilidad inferior al 1% de que una muestra en una población cayera fuera del intervalo de más o menos tres desviaciones típicas en torno a la media. Tenemos otra manera de interpretar esta curva de distribución. Normal, es darse cuenta de que la probabilidad de encontrar el promedio verdadero se encuentra dentro de las determinaciones e intervalos de confianza que están definidos por la desviación típica. Aquí vamos a hacer números de muestra que podemos determinar lo que es el límite o intervalo de confianza en torno a la media. Empleando el parámetro estadístico conocido como el valor Z. Em, este valor, según esta tabla,
que es la tabla de los valores Z, para comprobar ambos límites, el superior y el inferior. Ya, aquí tenemos nuestra fórmula, puesto que al ejemplo que contamos anteriormente, que eran los cuatro valores en niveles de humedades, los intervalos de confianza deberían calcularse empleando las tablas estadísticas. Ya, aquí tenemos el otro, el otro, el otro cálculo para nuestro ejemplo de las humedades con cuatro muestras y 3 grados de libertad N1 y se presenta a continuación. Para interpretar este cálculo, podemos decir que con un 95% de confianza, el promedio verdadero de nuestras humedades caerá dentro del 64,77% más menos 0,465%. Es decir, que entre el 65,185 y el 64,255%. Tenemos aquí la tabla de los valores F para diversos niveles de probabilidades. En este caso, tenemos lo que es los otros controles rápidos de la precisión, rápidos utilizados con la desviación relativa respecto a la media y a la desviación promedio relativa respecto de la medida. Aquí tenemos la fórmula de la desviación relativa respecto de la medida. Eh, Esta muestra, la X representa el valor de muestra individual y X es la media. Si hubiese en este caso varios valores experimentales, entonces la desviación promedio relativa respecto a la medida resulta un útil indicador de la precisión. Esta se calcula de forma parecida a la desviación relativa respecto de la media, excepto que se utiliza desviación media en lugar de desviación individual. Se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación, que es la desviación promedio relativa de la media. El- Tenemos este aquí utilizando los valores de las humedades recogidas que fueron indicados en la tabla 4.1. eh, Sería x1 menos x, que sería los valores individuales menos la media. Eh, de acuerdo a eso, agregamos nuestros datos aquí dividido para el número de determinaciones por 1000. Hasta este momento no se encontraron muestras de discusiones sobre cálculos que se han circunscrito a las formas de evaluar precisión. Si no se conoce el valor verdadero, podemos solamente calcular la precisión. Un término que puede ser calculado es el error absoluto, el cual es sencillamente diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. Aquí tenemos su fórmula donde X será el valor determinado experimentalmente y la T el valor verdadero. El término de valor absoluto, esta puede representar tanto un valor positivo como un negativo. Si el valor determinado experimentalmente procede de varios duplicados, se sustituiría el término X por la media. Esto es un buen control de error, puesto que el valor no está relacionado con la magnitud del valor verdadero. El error relativo es una medida más útil del error. Aquí tenemos los resultados se comunican como un valor negativo o positivo, la cual representa una fracción del valor verdadero. Si se desea que el valor relativo se pueda expresar como el porcentaje de error relativo, hay que multiplicarlo por 100. Entonces la relación resulta ser la siguiente, donde X, donde X puede ser bien una determinación individual
o bien la media de varias determinaciones. Haciendo el uso de los datos del porcentaje de humedades de las hamburguesas crudas, supongamos que el valor verdadero de la muestra fue del 65,05%. El porcentaje de error relativo se calcula utilizando nuestro valor promedio del 64,72% menos 65,0% dividido para 65,005% por 100%. Observamos que el signo negativo, el valor lo cual indica el sentido de nuestro error, es decir, nuestros resultados fueron un 0,507% inferiores al valor verdadero. Como por último punto tenemos los orígenes de errores. Eh, como recordamos, las muestras de discusiones anteriores sobre lo que es la exactitud, la precisión, el error de variación, puede ser muy importante en las determinaciones analíticas, a pesar de que nos esforcemos por obtener un buen resultado, correcto, será irrazonable esperar de una técnica analítica que estuviese completamente libre de error. Lo mejor que podemos esperar es que la variación sea pequeña y, si posible, que sean por lo menos consistentes. Con tal de que estemos al tanto del error, el método analítico será con frecuencia satisfactorio. Existen varias fuentes de error, que aquí tenemos lo que es el error sistemático y el error aleatorio. El error sistemático eh, produce resultados que se desvían consistentemente del valor esperado en una u otra dirección. El error aleatorio, los errores aleatorios o indeterminados se hallan siempre presentes en cualquier medida analítica. Este tipo de error se debe a muestras naturales limitantes a la hora de medir un sistema en concreto. Estos errores fluctúan de forma aleatoria y son esencialmente inevitables. A continuación, mi compañera. A continuación, la especificidad. La especificidad en sí es un método analítico. En particular, significa que detecta solamente los componentes de interés. Aquí he colocado dos ejemplos. Uno de ellos es la determinación del contenido de lactosa en los helados. Este en sí va a exigir un método específico debido a que los helados contienen otro tipo de azúcares simples. Como otro ejemplo sería la determinación del contenido de lípidos en los alimentos. En este caso, las grasas, en realidad el análisis bruto de cualquier compuesto que sea soluble en un disolvente orgánico. ¿Ok? Cabe destacar que no hay reglas estrictas sobre cuánta especificidad es necesaria. Cada situación es diferente y depende de los resultados deseados y del tipo de ensayo que se vaya a emplear. Como segundo punto, la sensibilidad y el límite de detección. Ambos términos están íntimamente relacionados, pero cada uno de ellos tiene un significado diferente, siendo la sensibilidad está relacionada con la magnitud del cambio en un aparato, es decir, en un instrumento. A diferencia de la sensibilidad, el límite de detención es la menor cantidad posible que podemos detectar con cierto grado de confianza. Existen varias maneras de medir el límite de detección. Esto va a depender del aparato en el que se utilice, ya sea un cromatógrafo de gases, un espectrofotómetro o incluso un HPLC. El límite de detección se alcanza con frecuencia cuando la proporción de la señal es 3 o mayor. Una manera más fácil de definir el límite de detección es la aproximación al problema desde el punto de vista estadístico. Aquí ilustré una pequeña imagen.
sobre cuál es la fórmula del límite de detección. El ajuste de una curva, el análisis por regresión. En sí, el ajuste por una curva o análisis por regresión significa el ajuste de una curva es un término utilizado para describir la relación y la evaluación entre dos variables. La mayor parte de los campos científicos hace uso de procedimientos de ajuste de una curva para poder así interpretar la relación entre dos variables existentes. La regresión lineal, esta se representa la concentración de los patrones sobre el eje de las X y las lecturas observadas se sitúan sobre el eje de las Y. Los datos de la X se denominan variables dependientes y se supone que estas estarían libres de errores. Los datos del eje Y, estas se denominan variable dependiente, pueden tener un error asociado con ellos. Ok. A continuación, yo coloqué la recta que se encuentra en el documento que nos pasó la doctora. En sí, esta recta, eh, voy a mencionar que nos muestra esta gráfica. En sí, la gráfica representa la relación lineal entre dos variables, como ya lo expliqué, en el eje de las X y en el eje de las Y, siendo el eje de las X la concentración expresada en partes por millón. Esta variable representa la cantidad de una sustancia específica en una muestra. El eje de las Y, en este caso, en este ejemplo, el área de pico de 272 nanómetros, como podemos observar, esta variable corresponde a una medida obtenida a través de una técnica analítica, probablemente espectroscopía, que indica la intensidad de una señal a una longitud de onda específica, en este caso 272 nanómetros. ¿Qué significa esta relación lineal? La línea recta que se observa indica que existe una proporcionalidad directa entre la concentración de la sustancia y la intensidad de la señal medida. Es decir, a mayor concentración, mayor será el área de pico. ¿Para qué nos va a servir esta gráfica? En sí, este tipo de gráficas, conocidas como curvas de calibración, se utilizan en análisis químicos para cuantificar, es decir, que éste va a determinar la concentración de una sustancia desconocida en una muestra. Como segundo punto, tenemos la validación. Esta va a verificar la precisión de esta relación lineal y exactitud de un método analítico. Como tercer punto, esta gráfica nos va a servir para establecer un rango de trabajo, es decir, definir los límites de la concentración en los que el método es confiable. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se utiliza esta relación lineal? Se utilizan para la preparación de estándares. Se preparan soluciones con concentraciones conocidas de la sustancia a analizar. Es decir, que la preparación de estándares es lo que representa los puntos que podemos observar en la gráfica. Como segundo punto, tenemos cuál es la utilización. Esta curva se la va a utilizar en el análisis, donde se va a medir la señal, es decir, el área de pico de cada estándar, y es así como se va a construir la curva de calibración. Como tercer y último punto de la utilización de esta gráfica es para medir la señal de una muestra desconocida. Y utilizando la ecuación de las rectas, se va a determinar su concentración. Como siguiente punto tenemos el coeficiente de correlación. Cabe destacar que tenemos que saber qué significa esto. En sí, esta es la medida específica que cuantifica la intensidad de la relación lineal entre la variable de un análisis de correlación. A continuación, se ilustran las diferencias entre dos curvas de equilibrado. Como pueden observar, en la primera imagen, está en la parte de aquí, podemos observar que existe una correlación fuerte.
En la segunda imagen podemos observar que hay una correlación débil. A continuación, acá también coloqué otra imagen. En este ejemplo de aquí, las curvas de calibrado se pueden observar la relación que existe entre la variable X y Y cuando hay una fuerte correlación entre los valores. En, en comparación a la que está al lado de ella, que no existe una correlación entre las X y las Y para que éste pueda tener una buena curva de calibrado, es decir, una buena relación. A continuación, también coloqué la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que se aplica para el coeficiente de correlación? Ok, entonces se va a colocar la letra R, que esta va a representar coeficiente de correlación, va a ser igual a la suma de los valores de la variable X en una muestra menos la media de los valores de, de la variable X entre paréntesis, valores de la variable en una muestra menos la media de los valores de la variable Y. Esto va a estar dividido en una raíz cuadrada, va a ser la suma, asimismo, entre paréntesis, los valores de la variable X en una muestra menos la media de los valores de la variable X con potencial 2, la suma de los valores de la variable en una muestra menos la media de los valores de una variable elevada al... Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Soy Yadira Alquinde y a continuación voy a hablar acerca de los errores en la recta de la regresión. Mientras que el coeficiente de correlación nos cuenta un poco sobre el error o la variación en los ajustes lineales a curvas, no siempre nos presenta el cuadro completo. Además, debemos saber que ni la regresión lineal ni el coeficiente de correlación nos indicarán que un conjunto de datos en particular presente una relación lineal. Esto solo nos proporciona una estimación del ajuste. Em, un parámetro que se utiliza con frecuencia son los valores de residuales o residuos de Y, los cuales son simplemente las diferencias entre los valores observados y los calculados. Dicho esto, los valores a calcular también se pueden realizar por medio de computadora, por ejemplo, las hojas de Excel. Una manera de reducir la cuantía del error consiste en incluir más duplicados de los datos, tal como repetir la observación con un nuevo conjunto de patrones. Para las determinaciones de la regresión y los coeficientes se puede introducir en la calculadora o en una hoja de cálculo, como ya lo mencioné anteriormente, los valores duplicados de X y los valores duplicados de Y. Y como esto tienen que estar como puntos separados. Otra opción probablemente sería expandir las concentraciones a las cuales se realizan las lecturas. La concentración de las observaciones para más puntos experimentales dará lugar a una curva de calibrado mejor. Sin embargo, debemos saber que aumentar los datos por encima de 7 u 8 datos o puntos no es recomendable. Otro modo de discernir mejor la fiabilidad o lo de la curva de calibrado consiste en representar gráficamente los intervalos o las bandas o límites de confianza. Esto sobre la curva de calibrado, junto con la recta de regresión. Em, las bandas de confianza definen la incertidumbre. Las bandas de confianza definen la incertidumbre
estadística de la recta de regresión para una probabilidad elegida, empleando el parámetro t y la desviación típica del cálculo para el ajuste. En algunos aspectos, estas bandas de confianza sobre la curva de calibrado son similares al intervalo de confianza discutido anteriormente. Este, en este caso tenemos en la imagen los datos de la cafeína obtenidos de la curva de calibrado anteriormente presentada en la diapositiva anterior, que también la volvemos a ver aquí. Las bandas de confianza consisten en ambos que tienen un límite superior y un límite inferior. Estas delimitan la variación del valor representado sobre el eje Y. Las bandas superior e inferior son tanto más estrechas en el centro y son tanto más estrechas en el centro y estas se ensanchan conforme nos desplazamos en la curva hacia concentraciones de patrones más altos o concentraciones de patrones más bajos. En la figura podemos darnos cuenta de que las bandas de confianza muestran qué cantidad de variación esperamos en el área de pico. Para una concentración en concreto, tenemos una concentración de 60 ppm ascendiendo desde el eje de las X en las bandas y extrapolando hasta el eje de las Y. Vemos que nuestros datos de intervalo tienen una confianza del 95% para el área de pico observada, que se encuentra entre 4000 y 6000. También se pueden usar otras barras como las barras de error, otros métodos como la barra de error para mostrar la variación de Y en cada punto experimental. Se puede emplear varios tipos de análisis estadístico de los errores o variaciones, tales como el error típico, la desviación típica o el porcentaje de datos. Cualquiera de estos métodos de una indicación visual de la variación experimental. Normalmente una curva de calibrado atravesará el origen, pero en algunas situaciones puede en realidad ir derivado conforme al, se alcanza la concentración cero. En el otro extremo de la curva a concentraciones más altas es bastante común que se alcance una meseta en donde el parámetro medido no cambia mucho. A continuación tenemos lo que es la presentación de los resultados. Al tratar con resultados experimentales, siempre nos enfrentamos con la necesidad de comunicar los datos de una manera que indique que la sensibilidad y la precisión del ensayo estén verificables. Em, de forma ideal, no se desea exagerar ni minimizar la estabilidad del ensayo o sensibilidad. En consecuencia, deberemos poner esfuerzos para comunicar el valor significativo, sea este un promedio, una desviación típica o algún otro número. En cuanto a las cifras significativas, se utilizan de un modo más bien aproximado para describir cierta opinión sobre el número de dígitos que se pueden incluir en un resultado. El uso adecuado de las cifras significativas. em, el uso adecuado de las cifras significativas está pensado para dar una indicación de la sensibilidad y la fiabilidad del método analítico. En consecuencia, los valores comunicados deberán contener solamente cifras significativas.
Un valor está formado por cifras significativas cuando este contiene todos los dígitos que se sabe que son verdaderos y un dígito adicional que está en duda. Por ejemplo, el número 64,72 contiene cuatro cifras significativas, de las cuales tres dígitos son ciertos y el último dígito es incierto. Este podría bien ser 1 o como bien puede ser 3 por medio de un redondeo. Para los valores de cero se pueden encontrar cuatro reglas. Una de estas es los ceros detrás de un delimitador decimal son cifras significativas como por ejemplo, tanto 62,720 como 64,700 contienen cinco cifras significativas. Los ceros a la izquierda de un delimitador decimal sin ninguna otra cifra procedente no son significativos, tal y como se ha descrito indicado o indicado antes. El número 0,643072 contiene cuatro cifras significativas. Los ceros a la derecha de un delimitador decimal no son significativos si no hubiese dígitos a la izquierda de un delimitador decimal, como por ejemplo el 0,0072. em, este no posee dígitos a la izquierda del delimitador, por consiguiente, el valor contiene dos cifras significativas. Por el contrario, el valor 1,0072 contiene cinco cifras significativas. El último en la regla, que es el cuarto, dice los ceros finales como en un número, los ceros finales en un número no son significativos, excepto que se indique lo contrario. Por lo consiguiente, tenemos el valor 7,000, que sería 7000. Contiene solamente una cifra significativa. No obstante, la adición del punto decimal y otro cero da como resultado el 7000,0, lo cual representa cinco cifras significativas. Como resultado de esto tenemos que cuando se utilizan las sencillas reglas expuestas anteriormente, son necesarias las palabras de aviso, puesto que existe una tendencia a subestimar las cifras significativas en una solución final que se esté realizando. Ahora tenemos lo que es el rechazo de los resultados, que en este caso yo puse datos. Bueno, en el transcurso de los trabajos experimentales nos toparemos con valores que no encajan con los demás. Esto nos hace preguntarnos si este valor puede ser rechazado. Por consiguiente, no lo emplearemos en el experimento. La respuesta a esto es que a veces se puede hacer el rechazo del resultado que no se adapta a la recta, pero em, esto implica un riesgo del que puede ser que nos arrojen resultados falsificados. Para esto debemos tener mucho cuidado con los datos a realizar. El estudio debe ser minucioso y para no caer en el error. En una exactitud, en una exactitud o una precisión in- consistentemente escasas, indican que se utilizó una técnica inadecuada o un reactivo incorrecto, o bien que el ensayo no fue realizado de la forma óptima para obtener resultados favorables. Lo mejor en estos casos es que debemos hacer cambios en el proceso o cambiar los métodos. En lugar de intentar imaginar eh, para cambiar los resultados y descartar los valores indeseables. Para esto hay distintos ensayos, como lo es el ensayo Q, que se realiza habitualmente para los experimentos. En dicho ensayo se calcula cómo se muestra seguidamente un valor Q
y se compara con valores de una tabla. Am, si el valor se compara con los valores de la tabla, este debe tener un nivel de confianza del 90%. A continuación podemos ver en la pantalla la fórmula que es valor Q es igual a X sub 2 por X1 sobre W, donde X1 va a ser el valor dudoso, X2 va a ser el valor próximo a X1 y la W va a ser el rango de todos los valores obtenidos, del más bajo al más alto. El siguiente ejemplo muestra cómo se utiliza para el ensayo para el nivel de humedad de las hamburguesas. En esto tenemos cuatro valores, por el cual el 55,31 aparentemente es un valor que no concuerda con el resto de las humedades, por lo que reemplazaremos los valores en la fórmula anteriormente indicada y nos quedaría este resultado igual a 97. Vemos que para rechazar el dato, Vemos que para rechazar el dato, el valor Q calculado debe ser mayor que 0,76. Por consiguiente, tenemos la decisión de rechazar el, el valor 53,31% para las humedades y no hacemos uso de él para el cálculo de la media. En cuanto al resumen de los temas tratados, el presente capítulo se ha centrado en el tratamiento de básico de mayor probabilidad y que se utilizará en la evaluación de un conjunto de datos, como por ejemplo que debería ser casi una costumbre arraigada el hecho de determinar una media, la desviación típica y cuando se evalúan los resultados duplicados de una muestra concreta. Cuando se evalúan las curvas de calibrados lineales, siempre se deberían determinar los mejores ajustes lineales junto con los indicadores del grado de linealidad. Para esto, favorablemente, la mayoría de los programas de ordenador para las hojas de cálculos y gráficos que se llevarán a cabo enseguida, estos, estos cálculos lo podemos obtener de manera más rápida en las hojas que indiqué hace un momento. También podemos tener a la mano directrices que nos faciliten el cálculo de estos valores para que nuestros experimentos tengan em, mayor eficacia con resultados más legítimos o verdaderos. Gracias.